Primero que nada, muchísimas gracias por conectarse a a todos nuestros participantes. Les damos la bienvenida a este quinto webinar de este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard. Este webinar va a tratar sobre, o bueno, está enfocado a las personas que tienen interés en estudiar algún posgrado en salud pública en Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Sandra Arta Sánchez, que tuvo la oportunidad de estudiar su posgrado su maestría en salud pública en la Universidad de Harvard. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, voy a ser su anfitrión en este webinar. Yo soy economista poblano, me encuentro actualmente trabajando en el Banco de México. Y bueno, de 2017 a 2019 tuve la oportunidad de estudiar mi máster en administración pública en la Harvard Kennedy School, que es la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard. Y bueno, rápidamente un poquito sobre la idea de este proyecto de Mi Camino a Harvard es tratar de motivar a más mexicanos para que decidan estudiar su posgrado una de estas universidades. Este programa nace mientras soy estudiante allá y un poco la idea es, a través de las historias de nuestros invitados, orientarlos en cuanto lo que implica realizar un proceso de admisión, eventualmente irse a estudiar a una de estas universidades con el fin de que vayan planeando, vayan resolviendo dudas y eventualmente en un par de años se puedan pues aspirar a a una de estas escuelas y uno de estos sueños que la verdad es una experiencia muy bonita. Entonces, como va a estar enfocada la plática, bueno, tenemos a Sandra el día de hoy invitada y ella nos va a platicar un poco sobre el antes de estudiar en Harvard, digamos, cómo fue lo que ella estudió, qué es lo que hizo antes de entrar, de aplicar, cómo fue su proceso de admisión para después pasar al durante su estancia en la universidad, cómo ella sintió su posgrado, si era lo que esperaba, su experiencia en general y al final cómo le ha servido este posgrado en su vida profesional, ahora que ya terminó. Como les comenté, bueno, Sandra es originaria de Ciudad de México, se graduó en 2019 de su maestría. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Bueno, rápidamente, si tienen dudas, pueden irlas preguntando en el chat para irlas desahogando con respecto a cosas que esté platicando Sandra. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por estar en este webinar y por orientarnos un poquito o contarnos sobre tu proceso de entrar a esta universidad y estudiar este programa. Muchísimas gracias. Gracias, Giovanni, por invitarme y gracias a todos por unirse a esta plática. Entonces, si quieres, empezamos, digamos, ya directo en cuanto qué hiciste antes de Harvard, de dónde eres, qué estudiaste y bueno, después de haber estudiado lo que estudiaste, qué es lo que hiciste, antes de entrar un poquito a detalle en lo que fue tu proceso de admisión. Sí, bueno, pues yo soy de la Ciudad de México, como ya dijo Giovanni, y ahí crecí toda mi vida y pues tomé la decisión de estudiar medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue una gran elección, una gran carrera. No sé cuántos médicos hay por aquí, pero bueno, son experiencias de vida que quedan por siempre. Pero al terminar, por diversas circunstancias, sobre inquietudes que yo tenía, curiosidad que yo tenía de ver qué había más allá, pues decidí tomar un camino un poquito alterno y decidí hacer una maestría en salud pública. Antes de hacer mi maestría, estuve trabajando 2 años, un año como en un grupo de investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública y un año más en un proyecto de colaboración con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, que fue una entidad que crearon en el gobierno anterior, y en un proyecto junto con la Secretaría de Salud. Estas dos experiencias me dieron una visión súper amplia y junto con mi educación médica, pues fue cuando decidí que era buen momento de hacer mi maestría.
Bueno, ya ahora les contaremos un poco más, pero les contaré un poco más de detalle cómo fue todo este proceso, por qué, cómo llegamos ahí y demás. ¿Qué más les puedo contar sobre mí? Pero dijiste que, Sí. o sea, que habías hecho una maestría antes, ¿no? ¿O fue esta maestría de Harvard? No, no, la maestría, o sea, la de en Harvard. Ok, Ujú. entonces, digamos, tú estudiaste en la UNAM, Ujú. terminaste tu licenciatura, estuviste Sí. trabajando un par de años, es Sí, lo que entiendo. sí, el último año de la carrera de medicina es el servicio social. Ajá. Te dan muchas posibilidades. Yo decidí hacer el mío en investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública, en un Buenísimo. grupo liderado por el doctor Martín Layú, que es un grupo de investigación Él estudió en con Harvard también. también, exactamente. Exactamente. Y no puedo decir que no me influyó un poco en mi decisión, que fue gran parte de mi proceso y me dio muchísimo apoyo y orientación. Entonces yo hice este año en investigación, descubrí toda un área nueva, que es la salud pública, la epidemiología, Sí. y posteriormente tomé totalmente un lado distinto de la salud pública, que es el planeación de programas, implementación de programas de salud pública, y trabajé en un programa llamado Mi Salud, un programa de esto que se llama salud móvil o mHealth, donde enviábamos mensajes de texto dirigidos a mujeres embarazadas y mujeres con niños de hasta 2 años para proveerles de información relevante a su embarazo, signos de alarma, cuando tenían que ir a control prenatal, etc. Entonces, estas dos experiencias muy distintas, una de la otra, me dieron una visión mucho más global de la salud pública. Claro. Obviamente mi educación como médico me ayudó además a formar esta como visión global que a mí siempre me había gustado o tenía la inquietud de tener. Claro. Entonces fue con todas estas cosas que llegué a ser estudiante de la maestría. Oye, Sandra, y bueno, entonces terminas la carrera, empiezas a trabajar. Uh ¿Cómo -huh. fue entonces que empezaste a pensar en la maestría? ¿Cómo en qué momento tú dijiste, bueno, creo que es ya momento para mí de empezar, de estudiar una maestría? ¿Cómo es que llega ese momento y cómo es que empiezas este proceso de búsqueda de programas? Si bien Estados Unidos es una opción muy clara para los mexicanos, no sé si consideraste programas en Reino Unido, en otras partes del mundo. Cuéntanos un poquito las razones que te llevaron a pensar ya en un posgrado Uh -huh. y segundo, por qué en Estados Unidos, ¿no? Okay. Bueno, ¿por qué un posgrado en salud pública en particular? Yo decidí que esto me iba a mí a brindar una visión mucho más amplia, una perspectiva amplia sobre lo que era la salud. Como dice mucha gente que se dedica a la salud pública, es tratar la enfermedad, lo que enferma a muchas personas en vez de lo que enferma a solo una. Y esa es una forma muy, muy bonita de verla y es un poco el espíritu de lo que es la salud pública y quienes nos dedicamos a ella. Entonces, yo ya llevaba mucho tiempo pues, con muchas ganas de estudiar fuera, porque en Estados Unidos, uno, como tú dices, la influencia que tenemos directamente, dos, porque había tenido previamente la oportunidad de conocer a gente que había estudiado en Harvard y los había visitado en alguna ocasión y había sentido pues así como una vibra muy bonita, como que me dieron muchísimas ganas de algún día poder estudiar ahí. Esto fue cuando era más joven, tenía como 20, 21 años. Y yo dije, no, es que aquí se siente algo, como que tú me entenderás muy bien, como que hay no sé cómo explicarlo, pero hay algo que se siente y que te motiva, las personas con las que estás, con las que tienes la oportunidad de convivir y demás. Entonces, en realidad esa fue la razón por la que yo decidí que quería estudiar en una maestría en una universidad como Harvard, no necesariamente Harvard, pero sí tenía cierta inclinación hacia estudiar ahí. Entonces, pues, dado pues no, mi conexión previa a la universidad, de una manera u otra,
creo que esa fue mi motivación. Y como mencioné a mi mentor del servicio social, el doctor Martín Layú, cuando llegué y le dije, bueno, pues ya yo terminé el servicio social, quiero hacer mi maestría, y le dije que quería ir o a Harvard o a la London School of Hygiene and Tropical Medicine, que está en Londres. Sí. En realidad no había pensado en otros programas de Estados Unidos, aunque sí tenía algunos en mente, y él me dijo, dice, no, Sandra, no, ¿qué es eso de Londres? Quiero aclarar que es una gran escuela, pero Martín pues era una persona que estudió en Harvard y él quería motivarme a que fuera ahí. Entonces, pues por todas esas razones me enfoqué mucho más en Estados Unidos. Buenísimo. Y entonces, digamos, decides ya empezar a aplicar, bueno, decides que ya es tiempo de una maestría, decides que lo que quieres estudiar es salud pública, decides que que te gustaría estudiar en Estados Unidos, un poco influenciada por tu mentor. Y entonces ahora me gustaría saber cómo fue tu proceso de planeación a tus aplicaciones. ¿Cómo fue cómo fue que te metiste a las páginas, empezaste a ver los requisitos? Obviamente, pues digamos, el proceso de aplicación o digamos, el sistema abre por un periodo, pero tú antes tienes que preparar un montón de documentos. Me gustaría saber cómo fue que tú empezaste a planear esto, empezaste a juntar los documentos, qué tipos de documentos empezaste a juntar antes, qué exámenes empezaste a preparar antes, un poquito sobre tu proceso ya de aplicación, si quieres. Pues mira, yo inicialmente pensaba que lo iba a hacer después del servicio social, luego decidí hacerlo un año después. Entonces, desde un año antes, ya había empezado con el que fue mi primer paso, que fue hacer el GRE, que es el examen que se requiere para entrar a la maestría. Luego podemos hablar más a profundidad de este examen. Entonces, lo que hice fue investigar cómo era el examen y si era requisito para todos los programas que a mí me interesaban, cosa que así era. Entonces, empecé pues por comprar los libros para estudiar, ver cómo podía estudiar, encontré un programa en línea. Después me fui metiendo a cada uno de los programas que me interesaban, que fueron 5 universidades a las que acabé mandando una solicitud. ¿Cuáles fueron esas? Sí, Digo rápidamente. fue Harvard, Johns Hopkins, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Michigan y Columbia, en Nueva York. Entonces, fui una por una y afortunadamente hay una plataforma única para todas las escuelas de salud pública que ofrecen programas de salud pública con una certificación en particular. Todos estos programas que están certificados te ofrecen esta plataforma que se llama SOPHAS, SOPHAS. Entonces es una plataforma común y esto hace que la solicitud sea mucho más fácil, porque todas estas escuelas entran a esta plataforma y una vez que tú has subido todos tus documentos, ellos tienen acceso directo a ellos. Así que la verdad, esto facilita mucho el proceso. Y después de lo del examen, mi siguiente paso fue pues empezar a ver la burocracia que tenía, por la que yo iba a tener que pasar para conseguir todos los papeles. Sí. Pues la UNAM, como muchos aquí sabrán, se tarda, digamos, mucho en los trámites. Entonces, pues por ejemplo, tenía que pedir traducción oficial de mi título, traducción oficial de mis materias, pedir esos documentos, hacer algunos pagos en la universidad. Eso fue lo primero que yo hice porque sabía que era lo que me iba a tomar más tiempo tener. Oye, y hablabas no solamente del GRE, hablabas del TOEFL, que es también el examen, el otro examen estandarizado que te piden. Más o menos en puntajes, ¿tú recuerdas como qué puntaje ya era un puntaje competitivo para tú poder acceder? Además, también entiendo que el GRE, bueno, por lo menos en la Kennedy hay maestrías donde le prestan muchísima atención al componente de matemático. Digamos, el GRE hay 3 secciones, ¿no? Que es el verbal, el matemático y el de ensayos. Hay maestrías que por el carácter de
de la maestría que vas a estudiar, en mi caso que era como de muchos números, pues le ponían muchísima atención a la parte de matemáticas. En tu caso, cuando tú hiciste el GRE y también el TOEFL, ¿qué puntajes sentiste que, o bueno, leíste en la página que eran mínimos para hacer pues competitiva tu aplicación? Sí, mira, del TOEFL todos te piden que tengas más de 100 puntos. La verdad es que no me acuerdo si es sobre 120, 20, sobre 120, 120, ajá. sí. Entonces, bueno, eso todo era igual. En cuanto al GRE, cada universidad tenía mínimos y en realidad no son mínimos, lo que te ponen es la mayoría de los estudiantes que fueron admitidos el año anterior estuvieron por arriba del percentil 70, me parece, y percentil 65. No hablan sobre la parte escrita, sino más bien la parte de matemáticas y verbal. Lo que yo puedo decirles es, yo no, o sea, no creo que el GRE sea una regla escrita, sí considero que hacen toda una evaluación global de tu solicitud. El GRE solo es una de las cosas que tienes que hacer o cumplir, pero no me parece que se fijen tanto en eso. Obviamente, yo estoy hablando desde mi experiencia en una maestría donde sí tuvimos clases con números, la clase de bioestadística, sí. Pero bueno, sinceramente, obviamente no como tu maestría, ¿no? Entonces, creo que para la gente que estudia salud pública, a menos que hagas el programa de epidemiología o bioestadística, yo creo que le dan mucho menos peso a la parte de matemáticas, pero sí es importante tener digamos, más del percentil 50 mínimo. Sí. Y en la parte de inglés, yo creo que es mucho más importante para mi escuela la sección de inglés que la sección de matemáticas. Pero bueno, ahora sí que esto no es oficial ni nada, es solo la sensación que me da claro. De lo que vi. Preguntan en el chat si es obligatorio, o sea que creo que ya parece ser opcional el GRE, pero para ti fue obligatorio. Para mí fue obligatorio. Sé, por ejemplo, que la Universidad de Washington en Seattle ya lo quitó para la Escuela de Salud Pública, pero hasta donde yo me quedé, sigue siendo obligatorio para Harvard. Sigue siendo obligatorio. Perfecto. Entonces, digamos, resumiendo un poco, tuviste que presentar 2 exámenes estandarizados para poder aplicar, ¿sí? Digamos, no solamente en Harvard, sino en otras escuelas de posgrado de salud pública en Estados Unidos, que fue el GRE y el TOEFL. Tuviste que enviar, digamos, tu transcript y demás, bueno, como documentos oficiales de tu universidad. Sí. Me gustaría ver el tema de tus cartas de recomendación. Si la Universidad de Salud Pública te pide, cuántas te pide y un poquito cuál fue tu estrategia para juntar esas cartas y a quién se las pediste. Ok. La plataforma esta que les comenté antes, la de Sofas, te da la opción de subir a esta página entre 3 y 5 cartas de recomendación. Yo decidí pedir 3 porque dado el momento de mi vida en el que estaba, tampoco, creía que eran mejor 3, pero muy buenas. No creía que era necesario pedir 5. Entonces, yo le pedí mi carta, a mi tutor del servicio social, al doctor Layú. Le pedí la segunda carta a un profesor llamado Michael Reich, a quien yo conocí durante el servicio social, porque tomé un curso de Harvard que ofrecen para tanto alumnos de Harvard como para alumnos mexicanos. Estos son una modalidad que se llama Winter Session. Hay un curso en la Escuela de Salud Pública que es sobre el sistema de salud mexicano. Entonces, un grupo de estudiantes de Harvard viajan a México durante el mes de enero y afortunadamente dan lugar a 5 estudiantes mexicanos. Tuve que hacer todo un proceso para entrar a este curso, pero fui aceptada. Entonces, uno de los profesores que dan este curso es Michael Reich y él trabaja en la Escuela de Salud Pública, es un profesor de tiempo completo ahí y yo pues tuve la gran suerte de conocerlo antes de mandar mi solicitud. Entonces él fue mi segunda carta de recomendación porque se la pedí a él
porque tuvimos una pues, relación muy cercana durante esas 3 semanas, no solo yo, sino el resto de los grupos, y además el proyecto que hicimos, mi equipo, el proyecto que hizo durante esa sesión, él fue el profesor que lo lideró. Entonces consideraba que él me conocía lo suficiente para poder dar una recomendación y se la pedí escribiéndole un correo muy, muy sensato en cuanto a por qué le estaba escribiendo. Le dije que necesitaba su recomendación y con mucho gusto me la dio y pues yo se lo agradecí mucho. Y la tercera fue para mi jefe de ese momento en la coordinación de Estrategia Digital Nacional y bueno, trabajaba con él ese año, así que fue bastante natural pedírselo y él también aceptó. Todos ellos, yo les mandé la solicitud de la carta por medio de la plataforma y yo acepté no leer esta carta. Entonces, la plataforma te ofrece 2 cosas. Ninguna de estas es obligatoria. Una te dicen, tú puedes tener acceso a la carta que estas personas te mandan y tú la subes, o ellos suben directamente la carta a la plataforma y tú aceptas. Ahí tienes que marcar una cláusula donde dice que tú aceptas no leer esta carta. O sea, en términos más vanos, es, te la vas a jugar, ¿no? Y vas a decir, bueno, pues espero que lo que digan de mí es bueno. Y yo estaba muy tranquila porque sabía que se las había pedido y no tenía necesidad de leer lo que habían escrito. Mí confiaba en que eran buenas recomendaciones. Claro. Me gustaría preguntarte en este tema de las cartas, ¿hay como alguna restricción en cuanto si tienen que ser académicas o laborales? O sea, te piden, digamos, por ejemplo, en mi programa era, tiene que ser una académica necesariamente de un profesor y 2 laborales. O en el de HBS, por ejemplo, en el MBA, dicen, no, todas tienen que ser laborales. En este caso, en tu programa, las universidades que aplicaste, ¿había como alguna restricción de si tenían que ser académicas o laborales? Te ponían al menos una académica, al menos una laboral. Entiendo. Sí, la situación es que el grupo de estudiantes de la Escuela de Salud Pública es muy variado, no solo multiculturalmente y multidisciplinariamente, sino en cuanto a edad. Entonces, hay personas con las que yo estaba en mi grupo que eran 10 años mayor que yo, que obviamente habían tenido muchos más bueno, jefes o mentores académicos y demás, y había personas que recién salían de la carrera. Entonces, pues no tendrían tantísimas opciones de recomendaciones de un empleador. Entonces, creo que por eso es un poco más laxo la cantidad que piden. Oye, aquí nos hacen una pregunta en el chat si la plataforma tiene costo, esta plataforma a la que tú comentas. Sí, la plataforma de Sofas tiene bueno, entrar no, obviamente tú puedes leer toda la información sobre qué te piden, pero ya cuando decides que sí quieres solicitar y quieres utilizar la plataforma, cuesta $135 solicitar al primer programa. Y cada programa adicional al que quieras solicitar te cuesta $50 por cada programa. Entiendo. Ok, buenísimo. Te quería preguntar también el tema de la experiencia laboral. En este programa o en los programas en los que aplicaste, ¿el tema de la experiencia laboral era obligatoria o era alguna como recomendación? ¿Se recomendaba fuertemente tener experiencia laboral? Ok, pues mira, esto depende. La Escuela de Salud Pública ofrece para la maestría en salud pública, que es solo uno de los programas que la escuela ofrece, hay 2 tipos de programas. Un programa que dura 1 año y un programa que dura 1 año y medio. Para el programa que dura 1 año te piden al menos 5 años de experiencia laboral o un grado académico avanzado. ¿Qué se refiere a un grado académico avanzado? Quienes sean médicos, quienes tengan doctorado en algún área, pueden entrar al programa de 1 año porque esto se considera un grado académico avanzado. Ahora, si no eres médico, si no tienes doctorado, tienes que al menos haber trabajado 5 años o más. En el programa de 1 año y medio,
no hay este tipo de requisitos, por eso el grupo de los de año y medio eran mucho más jóvenes en general, y en realidad me parece que te piden 2 años de experiencia laboral, si no es que menos. Es mucho más fácil y por lo tanto dura más tiempo el programa porque les piden más materias como para compensar este tiempo extra que los de un año tenemos. Entiendo. Un poquito, digo, vamos a platicar sobre cómo fue tu experiencia en Harvard y del tipo de clases y de gente y demás, pero rápidamente como para abordar una pregunta que están preguntando es, ¿tú qué tipo de perfiles viste? Platicaste esto que no todos eran médicos de profesión. ¿Qué otro tipo de perfiles viste en la maestría y que aplicaron, digamos? Sí, pues esto es de las cosas muy bonitas de ir a una escuela de salud pública que descubres que la salud pública no es solo del médico, sino de muchísima gente. Entonces, obviamente hay muchos médicos graduados, médicos especialistas, hematólogos, oncólogos, neumólogos, todo lo que te puedas imaginar, que después de muchos años de experiencia decidían hacer una maestría en salud pública, médicos generales como yo y varios otros, estudiantes de medicina de Estados Unidos que entre su tercer y cuarto año de la escuela de medicina toman la maestría en salud pública. Eso es muy común en Estados Unidos. Eso es todo el área médica, digamos. Pero había economistas, abogados de derechos humanos, teníamos científicos de otras áreas, digamos. Buenísimo. Una compañera mía era bióloga, por ejemplo, otras áreas del conocimiento científico básico, también tomaban clases ahí. Gente que estudió salud pública como carrera, que también se ofrece en Estados Unidos. Bueno, lo que se puedan imaginar, es realmente Todo. sumamente diverso y es parte de lo que lo hace muy interesante, porque en las Qué padre. discusiones en clase yo podía dar mi punto de vista de lo que yo había vivido y mi compañera, que era una abogada de derechos humanos de la India, tenía una perspectiva totalmente distinta y eso es lo que hacía tan rica el intercambio de opiniones, hablando de un mismo tema. Nada Sí. mejor que tener gente que viene de todas las ramas del conocimiento que se puedan imaginar. Buenísimo. Uh -huh. Antes de que pasemos al tema de los ensayos, digo, aquí están preguntando en el chat si el título mexicano de médico aplica como de alto grado. Sí, cualquier título de médico es considerado un grado avanzado. No es que sea de alto grado, sino grado avanzado. Tú tienes que tener tu título de médico, obviamente tú ya debes haber terminado la carrera. Explico brevemente por qué. En Estados Unidos la carrera de medicina se considera un grado de doctorado. Se llama Medical Doctor. Entonces, a esto se refiere como grado avanzado. No importa que no hayas estudiado en Estados Unidos, tu carrera de medicina cuenta como cualquier otra carrera para entrar a la maestría. Buenísimo. Oye, te quería preguntar, tú estudiaste la maestría en salud pública, pero un poco checando la página veía que hay, que tú aplicas, pero también hay como campos, ¿no? Sí. O sea, la maestría tiene como diversas variantes y no, me dio la impresión que por cada variante hay como distintos requisitos de aplicación. No sé si me puedas comentar un poquito al respecto. Sí, entonces la maestría en salud pública, que es conocida entre las personas que solicitan ahí como el MPH, Masters in Public Health, tiene diferentes áreas de estudio, ¿no? Entonces, la que yo hice es salud global, la otra que existe se llama Clinical Effectiveness, lo digo en inglés porque no quiero traducirlo incorrectamente. Sí. La tercera es salud ambiental, salud de ciencias del comportamiento y políticas públicas y administración en salud. Entonces, tú cuando solicitas, ves las características de cada programa y decides a cuál de esos programas te quieres unir. No recuerdo realmente que cada programa tenga diferencias en cuanto a para entrar, pero sí, obviamente tú tienes que tener
digamos, tienes que decidir por qué sería mejor un programa para ti, uno que otro. Entonces, para la persona que revisa tu solicitud, tiene que tener sentido lo que tú estás pidiendo, ¿no? Si tú eres una persona que trabaja en administración de hospitales y le pides salud global, tal vez te va a decir, bueno, te pueden sugerir que quizás es mejor que hagas la otra, ¿no? Claro. Entonces, estas áreas de estudio tú eliges la que te consideres que es mejor para tu perfil y tus intereses. Y cómo funciona es que tenemos materias de tronco común, que todas las personas que entran al MPH hacen las mismas materias. Después tienes materias propias de tu área de estudio y después tienes mucha oportunidad de tomar optativas. Entiendo. Entonces, así armas tu programa. Oye, aquí nos preguntan, bueno, si se pueden hacer los joint, un joint degree cuando, digo, tu maestría hacer con otro tipo de posgrado, y si tú crees que el promedio de tu licenciatura es relevante al momento de hacer tu aplicación. Ok, el joint degree con otras escuelas de Harvard, me parece que no. Hay, por ejemplo, en Johns Hopkins sí ofrecen el MPH con un MBA. Y en Harvard estoy intentando, o sea, está esto del MD, PhD, pero eso sí estudias medicina Claro. en Harvard, entonces eso no sería para quien ya estudió medicina en México, por ejemplo. Pero si mal no recuerdo, no ofrecen joint degree. Perfecto. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, perdón? Del promedio, si tú El crees que el promedio. promedio, sí. Sí, yo creo que no es lo que más cuenta, pero es importante tener un promedio bueno. O sea, como todo, si por ejemplo tu GRE es súper alto, por decir algo, y tu promedio de la carrera es bajo, eso les va a saltar a ellos. Quizá van a decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿No? Pero si tu GRE es un poco mediocre y tu carrera es muy buena, pueden decir, bueno, quizás solo tuvo un mal día, ¿me entienden? Entonces, creo que el promedio de la carrera sí puede ser importante, aunque no es para nada lo más importante. Buenísimo. Oye, entonces, pasando entonces al tema de los ensayos, Sí. no sé, bueno, qué tipo de ensayos te pedían, cuántos ensayos te pedían, porque creo que, digo, en todos los programas piden, al menos fue en mi caso, en tu caso, ¿cómo fue? Pues mira, acá nada más me pedían un ensayo. Para entrar a Harvard me pidieron un ensayo súper breve, realmente eran de 500 palabras. Cada una de las universidades de las que solicité tenía distintos requisitos en cuanto al ensayo, pero más o menos iban entre 500 y 1000 palabras, casi todos eran de 600. Y algunos te dan ciertos puntos que debes de tocar en tu ensayo, pero solamente es uno, así que tienes solo una oportunidad para Y es apantallarlos. básicamente una hoja, ¿no? Una página, Es, más bien. O sea, es una 500, página. sí, sí, sí. Entonces, digo, no sé tú qué platicaste en tu ensayo, cuál fue tu Uh-huh. estrategia, qué contaste. Mi estrategia fue, pues mira, la verdad es que no quería hacerlo mal, ¿no? Porque solo son 500 palabras. Entonces, eh, decidí que una buena estrategia era ponerme a escribir a lo loco, o sea, me senté a escribir en mi computadora y me puse a escribir como si estuviera contándotelo a ti, ¿no? Entonces, escribir y sin límite, lo que me viniera a la cabeza de por qué quería estudiar salud pública, cómo había ido ahí, un poco mi historia, etcétera. Y escribí muchísimas, como 7 páginas. No le puse mucha atención ni a la gramática ni a la construcción, solo quería poner en papel lo que me venía a la mente, ¿no? Y después, con este ensayo base que había escrito, fui una por una en cada una de las escuelas leyendo lo que me pedían. Y entonces, con las ideas que ya tenía, fui haciendo una versión obviamente súper resumida de lo que quería decirle a cada programa. Entonces, por ejemplo, no tengo así muy fresco qué dije en particular en de Harvard, pero sí puedo decirte algunas estrategias que seguí. Obviamente, ser muy breve sobre lo que dije de mí en cuanto a mi carrera, porque para eso está el currículum. Claro. Entonces, no iba a perder un párrafo en hablar sobre lo que había hecho cuando el currículum
lo estaba diciendo por mí. Entonces fue más un poco qué me había llevado a querer estudiar salud pública más que mis características o no sé, simplemente fue el giro que le di. Busqué, por ejemplo, profesores o clases en particular de la escuela que me llamaran la atención y creo que que es una buena estrategia mencionar a estas personas o estos cursos en tu ensayo porque eso demuestra que tienes un interés particular en esta escuela o en este profesor, que le has dedicado tiempo a investigar qué es lo que esta escuela te ofrece y por qué quieres entrar. Claro. Entonces, esa fue mi estrategia. Obviamente, después de yo escribirlo y leerlo, tuve bueno, a mis hermanos que lo leyeron y me dieron retroalimentación. Y bueno, les hice los cambios que ellos me sugerían mucho más en forma que en contenido. Entonces, al final, quedaron ensayos pues muy fáciles de leer y demás, y siempre les recomiendo, una vez que ustedes escriban y lo hayan leído, siempre dénselo a leer a alguien que ustedes consideren una persona que les pueda dar una retroalimentación, que hablan bien inglés o que escribe bien inglés, y ellos o ellas les van a poder dar una visión muy distinta a la que ustedes tienen, y eso va a hacer que el ensayo mejore. Buenísimo. Entonces, digamos, resumiendo en tu proceso de aplicación, hubo que entregar ensayos, hubo un ensayo, hubo que entregar exámenes estandarizados, que fueron dos, el GRE y el TOEFL, hubo que entregar 3 cartas de recomendación, bueno, te daban de sugerencia quizás hasta 5 cartas de recomendación, ahí se sugiere, lo que sugieres es, bueno, lo que te sugieren es tanto académicas como profesionales, y bueno, también la parte de documentos que comentas fue un poco tediosa en los transcripts, en todos estos documentos que también tienes que mandar. Entonces, digamos, para tú juntar todos estos documentos, más o menos cuánto tiempo te tomó, porque digamos, en septiembre es cuando abre, yo no sé si es el caso en la Escuela de Salud Pública en Harvard, pero más o menos abren en septiembre y cierran en diciembre los sistemas. No sé si fue el mismo caso para ti. Tanto el tiempo que te demoraste, me gustaría saber, como en preparar todo esto, como cuánto tiempo abre el sistema para que tú puedas subir estos documentos. Sí, la página SOFAS abre a principios de agosto. Entonces, desde principios de agosto tú ya puedes empezar a crear tu perfil y demás. Toda la primera parte es bastante rápida, poner tu información personal y demás. Entonces, yo esto lo empecé a hacer en agosto, pero yo ya previamente había ido a la UNAM, había pedido que me dieran los 2 documentos que tenía que enviar a un lugar que se llama World Education Services, que no sé si tú lo tuviste que hacer también, pero bueno, tú mandas a este lugar tu título, copia del original y con traducción oficial, y mandas tu tira de materias con calificación y eso con traducción oficial, lo mandas a este lugar y lo que ahí hacen es verificar que sea cierto, hacen equivalencias de tu calificación, digamos, en México, hacen la equivalencia al GPA, que es lo que se le llama al promedio de la carrera en Estados Unidos. Entonces, ese proceso es el que más tardó para mí. O sea, yo les mandé esto pues en julio y lo estuve recibiendo hasta finales de septiembre. Y después de que te dicen que ya todo bien, ellos tienen que subir esta información a la página. Entonces, es mucho mejor que lo hagas con tiempo a que lo estés haciendo a finales de noviembre, ¿no? Claro. Entonces, yo empecé más o menos en junio o julio a juntar los papeles. En agosto abrí mi perfil en SOFAS, empecé a subir mi información. En septiembre recibí, en septiembre los de World Education Services mandaron mis papeles directamente a la página. Estas se subieron. Octubre y noviembre me dediqué a redactar, leer, releer, reescribir todos mis ensayos y los fui haciendo por fecha límite según cada universidad y para Harvard era el 1 de diciembre, el día límite. ¿Y cuándo recibiste entonces tu carta de aceptación? 22 de febrero.
Del 2019. Buenísimo. Casi no me Oye, acuerdo. ¿tú te veías en Harvard, Sandra? O sea, tú Uy, cuando sí, mandaste tus papeles sí, dijiste, total. sí, Que mis amigos muy cercanos y mi familia saben cuánto quería estudiar ahí. Entonces, sí, yo claro que sí me veía, claro que no estaba segura si lo iba a lograr, no por falta de esfuerzo, sino porque siempre hay muchas circunstancias, ¿no? claro. Eh, pero sí, yo, bueno, me emocionaba muchísimo la idea y yo claro que me visualizaba ahí. Entonces, ¿Y cómo fue ese día que recibiste tu carta? pues fue muy chistoso porque estaba entrando a una junta un poco aburrida, sinceramente, y yo ya estaba un poco estresada de que, pues ya, que ya quería saber y no sabía, y la verdad es que ya había recibido respuesta de las otras universidades. Sí. Entonces, pues estaba un poco nerviosa porque no sabía nada y, y justo estaba cruzando la puerta del edificio donde iba para una junta y suena mi celular y dice, métete a tu perfil de alumno porque ya llegó tu carta. Y yo dije, no es posible, ahorita no la puedo ver, porque pues no tenía mi computadora, no sé qué. Estuve Claro. en la reunión, no tengo ni idea de qué trató esa reunión, porque estaba todo el tiempo pensando en mi carta, mi carta, mi carta. Así que bueno, saliendo de ahí ya la vi, me acuerdo que estaba así con el celular intentando entrar y estaba con uno de mis compañeros de trabajo que ahora es muy buen amigo mío, y estaba él así, ya ábrela, y yo intentando abrirla. Y ya cuando la abrí, pues bueno, me emocioné muchísimo y siempre me acuerdo que él estaba ahí porque él estaba igual de emocionado. Y después en la vuelta, en el regreso al trabajo, íbamos en el Metrobús, iba hablando con diferentes personas y uno de mis hermanos me habló y me puso el himno de Harvard. Eso está buenísimo. Así que sí, fue un buen Sí, eso día. es un día muy, muy bonito cuando te llega esa carta, porque pues es como la recompensa de muchísimos años, ¿no? Digo, yo Sí. también como desde los 18 sabía que quería entrar a una de estas universidades Ujú. y pues creo que también fue el caso tuyo, ¿no? Como que siempre te visualizaste, fue un proceso largo de trabajar, de preparar documentos y demás. Entonces, sí, sí es un día que se recuerda muchísimo. Sí. Entonces, pasando, digamos, ya platicamos un poco del proceso de aplicación. Ujú. Tú recibes tu carta de admisión en febrero y entonces ahora viene el tema del financiamiento. ¿Cómo se Ujú. paga el programa? Me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿cuánto más o menos cuesta el programa que tú estudiaste? No solamente en tema de tuition, sino también en tema de, pues, de vivir un año en Estados Unidos. Ujú. Y segundo, ¿cuáles fueron tus fuentes de financiamiento? Para una persona que quiere estudiar un posgrado en salud pública en México, digamos, siendo mexicano, ¿qué Ujú. tipo de oportunidades hay para costear este programa? Ok, pues bueno, el programa es, como ya sabrán, Harvard es muy, muy caro. Eh, el programa de salud pública cuesta un poquito menos de $60,000 por los Al 9 año. meses Ah, al claro. año. Ajá, y si haces el programa de año y medio, son como 80,000, me parece. Eh, entonces, obviamente, pues desde el día uno que te aceptan, lo siguiente que tienes que hacer es cómo lo vas a pagar. En mi caso, bueno, opciones que hay está con ACID, aunque bueno, ahora es un poco más complicado, pero bueno, esa opción existía. Está el préstamo del Banco de México, que es muy bueno, tiene intereses bajos, es fácil de Bien. pagar, pero bueno, es un préstamo, eso es importante tenerlo en mente. Y en Pero pesos, ¿no? y en pesos, Y en exacto. pesos, Son sí. 200,000 pesos, un poquito menos, Al año, si sí, mal no sí, sí. recuerdo. Eh, el otro es, bueno, la Escuela de Salud Pública ofrece becas, entonces tú cuando haces tu solicitud tienes que llenar ahí un pequeño formulario pidiendo que te consideren para ayuda económica. Cuando te aceptan casi inmediatamente te dicen si recibiste apoyo económico o no. Entonces, a un gran porcentaje de los alumnos que lo solicitan se los dan. Yo recibí una beca de parte de la escuela y algo que es
increíble para los mexicanos es la Fundación México en Harvard, que la verdad es que da apoyos buenísimos. Muchos son becas, otros son préstamos, pero bueno, dan becas muy buenas que sí alivianan mucho la carga del pago. Claro. Eh, y bueno, entonces yo como lo pagué, yo pedí un préstamo externo, después tuve una beca de la escuela y tuve una beca, con la beca de la escuela y con el préstamo externo cubrí la tuition y, perdón, la colegiatura. Una Perdón. sí. Y con una beca, la beca de la Fundación México en Harvard, lo usé para mi manutención. Entonces, otro punto importante a considerar es que tanto Boston como Cambridge son ciudades muy, muy caras. El costo de vida es caro. Las casitas de la escuela son caras. Las casas que no son de la escuela también son caras. Entonces, eso es importante considerar. Yo vivía en Boston porque la Escuela de Salud Pública no está con el resto de las escuelas de Harvard que están en Cambridge, en el otro lado del río. Yo vivía en Boston y en una zona bastante barata a comparación. Pagaba $1,200 por mi cuarto. Entonces, pues bueno, eso es más o menos lo que van a encontrar, entre 1,000 y 1,300, creo que es lo normal. La escuela de la casa de Compartido. estudiantes, sí, tenía 4 roomies. Sí, claro. La casa de estudiantes que pertenece a la Escuela de Salud Pública es bastante cara, sinceramente. Yo por eso no busqué ahí, porque era mucho más cara que la casa que encontramos. Y eso costaba entre 1,700 y 2,200 dólares por persona. Entonces, bueno, obviamente la comida y todo es caro, pero pues no se preocupen, tienen muchos apoyos, la verdad, mucha gente que apoya, muchas instituciones que apoyan, y claro que hay que cuidar el dinero y gastarlo conscientemente, pero pues también se trata de sacarle lo máximo. Entonces, con que Sí. lo planeen con tiempo, no es un problema. Lo que yo siempre digo en mis webinars es que creo que el tema del financiamiento tiene que ser como la última preocupación. O sea, sí tienes que irlo Ujú. planeando, pero al final yo no conozco a alguien de Harvard que no se haya ido por temas de dinero. Entonces, siempre, digamos, si tienes una carta de aceptación de una de estas universidades, llámese Harvard o cualquier Ivy League, siento yo, siempre tu aplicación a cualquier beca es la primera que se revisa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el financiamiento no tiene que ser una limitante para que ustedes se puedan ir. Sí, es carísimo, digamos, como mexicano, como latinoamericano, pagar estas $80,000 al año, $60,000 al año, pues sí es muchísimo dinero, pero digamos, siempre hay fuentes de financiamiento. Si se Sí, de buscan, también acuerdo. está otra cosa digo, yo no lo busqué, pero muchos compañeros también se fueron con un préstamo del banco de Harvard, que por el simple hecho de ser, Uh-huh. pues de haber recibido una carta de admisión, creo que te ofrecen hasta $20,000 o $15,000 como préstamo. Entonces, por lo regular también estos préstamos son a tasas muy pequeñas, dado que eres estudiante, a tasas muy pequeñas y a plazos muy largos. Tanto la de FUNED también es otra beca Uh-huh. buenísima que también te ofrece dólares y pues son plazos muy, muy largos, tasas muy chiquitas. Entonces, por ese tema del financiamiento creo que no podría existir algún tipo de problema. También Cambridge es carísimo, coincido Sí. contigo, pero lo vale la pena. Y por lo Totalmente. regular, si te quedas dentro del campus, suele ser mucho más caro que si te vas por fuera, ¿no? Es lo que yo Uh-huh. sentí. Y también por ser una zona como muy estudiantil, pues hay oferta de muchísimas cosas, ¿no? Entonces por Sí. ahí también puedes negociar que un cuartito un poco lejos de la universidad, pero digamos, Cambridge es un pueblito y puedes andar en bicicleta sin ningún problema. También está la beca Fulbright que aquí mencionan en el chat. No sé si tú Uh-huh. tuviste oportunidad de aplicar a Fulbright, pero de hecho va a haber un webinar de Fulbright por si están Uh-huh. interesados para sacar preguntas. Y bueno, pues digamos, como mexicano, como decía Sandra, hay muchísimas oportunidades de financiamiento. No sé si en el tema de aplicación de financiamiento quieras
decir algo más, Sandra, o ya entramos al tema de tu estancia en Harvard? Sí, rápidamente, lo de la beca Fulbright es verdad, no lo mencioné porque yo no tomé, eso lo tienes que hacer un año antes de que quieras entrar a la maestría, tienes que hacer todo el trámite de la beca. Entonces, por ejemplo, si quieres entrar en 2021, para 2020 ya tienes que saber que ya te la dieron, ¿no? Entonces, yo no, ni siquiera pasé por ese proceso porque la verdad es que se me pasó la fecha y una vez que busqué Fulbright ya no la podía tomar porque ya era muy tarde, ¿no? Entonces, pero sí, la Fulbright es una excelente opción que si lo planean con tiempo, definitivamente bueno, es súper buena beca. Es muy buena, sí. Entonces, digamos, cerramos la parte del antes de Harvard. Me Ujú. gustaría entonces platicar un poco sobre cómo fue tu estancia en la universidad, qué fue lo que más te gustó del programa, las dinámicas de las clases y también no solamente lo que te gustó, sino también un poco lo que no te gustó de Ujú. haber estudiado, digamos, en Harvard en Estados Unidos. Ujú. Pues mira, de la experiencia, bueno, de mi programa, ¿qué es bueno de mi programa? La maestría que Harvard te ofrece es sumamente, o sea, te da muchísima libertad. Tú puedes realmente hacer tu programa a tus gustos, no solo en el área de estudios que les comenté anteriormente, sino en las optativas que eliges. Tienes la oportunidad de tomar clases en otras escuelas de Harvard, aunque debo de aceptar menos de lo que yo creía, porque es difícil concretar los dos horarios, ¿no? Entonces, pero bueno, aunque puedas tomar una o dos clases en la Kennedy School, donde fue Giovanni, o en la Business School, eso realmente es una experiencia increíble, que no todas las universidades te ofrecen algo así. Algo que es importante, y para mí fue importante, es Harvard es una gran escuela de salud pública en una gran universidad, y creo que eso no es la regla general. Entonces, no solo el programa en sí, sino todo lo que la universidad te ofrece. Tú llegas y del día uno es un constante bombardeo de información, de oportunidades, de conferencias, de seminarios, de clases, de actividades sociales, fiestas. No se pueden imaginar, o sea, llegas y dices como, espérame, apenas y sé qué onda. Y bueno, te ríes porque te pasó lo mismo, ¿verdad, Sí. Giovanni? Sí, o sea, no sabes qué hacer cuando apenas estás como viendo cómo lo vas a hacer para tu clase, acomodándote a eso y ya tienes 50 correos por día en tu correo de estudiante. Entonces, todo eso es súper, la verdad es muy motivador, tienes muchas cosas que hacer, muchas personas a quien conocer. Eh, Vas viendo que hay un mundo de gente que comparte tu interés, y eso es algo al que le quiero dedicar un minutito a hablar de eso. Es que no sé quiénes aquí en esta llamada sean médicos también, pero bueno, la salud pública no es una rama de la medicina o de la salud que es inculcada a los médicos en formación. No solo no es inculcada, sino que es vista como algo aburrido, algo, pues bueno, ni modo, lo tienes que cursar. Y también pues son las peores clases de la Facultad de Medicina, son las de salud pública. Son muy aburridas, la verdad. Entonces, claro que la visión que existe en la salud pública no es la mejor. Desafortunadamente, bueno, o más bien afortunadamente, hay un mundo de gente que está interesado en este tema, y cuando vas a una escuela donde todo el mundo está interesado, después de haber sido, como yo digo siempre el chiste, el patito feo que le interesaba lo que a nadie le interesaba, de repente llegas a un lugar donde todo el mundo comparte tu interés. Y no solo médicos, sino, como les dije, gente de todas las disciplinas que se puedan imaginar. Entonces eso es sumamente motivador. Los profesores son muy buenos, son gente sumamente reconocida, tanto en Estados Unidos como internacionalmente. Es gente como muy apasionada para su disciplina. Cada persona que te da la clase es experta en su campo, ya sea epidemiología, estadística, salud global, ciencias del comportamiento. O sea, hay muchas cosas diferentes, pero la gente es experta, y eso siempre
es un privilegio estar en un salón de clases donde la persona que está al frente no solo domina el tema que te está intentando enseñar, sino que le apasiona enseñártelo. Y eso son dos cosas que hay que apreciar mucho después de tener pésimas clases durante la carrera sobre salud pública, ¿no? A mí, por Entonces, ejemplo, me pasó que profesores en su materia llevamos su libro de ellos, entonces era una cosa bien chistosa que el cuate te estaba dando la clase y estabas leyendo su libro. O sea, ese grado de, pues, de expertise llegan estos cuates. sí, y esto, por ejemplo, en epidemiología teníamos el libro así y yo lo compré un poco sin saber muy bien de quién era este libro y una muy amiga mía, estudiante de doctorado en epidemiología, me dice, no puede ser, es como el Lord de la epidemiología, ¿no? Y yo, ¿en serio? Y sí, eso es lo que pasa. Y la gente que te da la clase es la que escribió el libro, entonces, Sí, no pues sabes si sí, leer el libro o pedirle autógrafo al profesor también que te lo firme, ¿no? sí, Pues sí, exacto. sí, es una cosa bien, bien chistosa. Oye, y en cuanto a la dinámica de las clases, un poco tomando en cuenta tu experiencia en la UNAM, ¿sentiste alguna diferencia en cuanto a cómo los profesores enseñaban, a cómo se discutían las clases? No sé si sentiste como una parte buena, una parte mala en cuanto al método de enseñanza. Sí, el método de enseñanza no todo el mundo le gusta. Lo que sí te puedo decir es que la gente que había estudiado en Estados Unidos era mucho más crítica de las clases. Casi todos, por no decir todos los que veníamos del extranjero, siempre estábamos apantallados, estábamos así como creíamos que era la mejor clase que habíamos tomado en la vida. Em, es muy distinto, definitivamente, lo que más puedo decir, y no quiero generalizar, tuve muy buenas clases en la Facultad de Medicina, muy, muy buenas, pero en general me da la sensación que la preparación que se le da a la clase y la seriedad. ¿A qué me refiero? Si por alguna circunstancia el profesor no iba a poder acudir a la clase por una cuestión que no, imprevista, ¿no? Por ejemplo, mañana no va a poder ir a la clase porque cualquier cosa. Entonces te mandaban un correo, decían, la profesora no va a poder estar en la clase. Mañana a las 8 de la mañana va a estar el video grabado de la clase para que no pierdas tu clase, ¿no? Entonces, la seriedad con la que los profesores se toman su rol de profesor, eso fue para mí lo más importante. No es de, ay, no pude llegar, pónganse a leer el libro a ver qué aprenden. No, sino el rol del profesor, tanto de ellos para los alumnos como de los alumnos hacia los profesores. Es una relación de sumo respeto y el profesor respeta tu tiempo tanto como tú respetas el del profesor y eso creo que es la mejor manera de aprender, es cuando el espacio del salón de clases tienes esa sensación y cuando practicas el mutuo respeto entre profesores y alumnos, sobre todo del tiempo y del esfuerzo de la gente. Todos iban muy bien preparados, con sus clases preparadas. ¿Cómo se llama? El horario de las clases, de qué clase te va a tocar cuándo es tu examen, qué materias tienes o qué módulos vamos a ver, cómo se van a repartir las clases, etcétera. Desde el día 1 te lo daban y se cumplía al pie de la letra durante todo el semestre. Entonces, eso para mí fue la diferencia más importante. Y creo que eso falta un poco, al menos me faltó a mí durante mis estudios en México, me faltó un poco esa seriedad de la importancia de lo que es la clase y la oportunidad de que es aprender. Creo que a veces se descuida un poco. Claro. Uh Eso ya platicamos un poquito sobre lo que te gustó en tu programa. Me -huh. gustaría también saber sobre las cosas que no te gustaron, no Uh -huh. solamente, digamos, en Harvard, sino de tu experiencia en vivir en Estados Unidos. Digo, también sobre las cosas que te gustaron, me gustaría saber, pero, digamos, dentro de Harvard ya nos comentaste quizás qué te gustó de Uh -huh. vivir en Estados Unidos, en Cambridge, este año y qué no te gustó también, no solamente tu experiencia en Harvard, sino fuera de Harvard, para que, digamos, nuestros invitados tengan nuestros participantes tengan una idea de, pues también los retos que se podrán enfrentar estando
estudiando allá. Ok, pues mira, en cuanto a mi experiencia como estudiante, pues no fue la que yo tenía en mente en cuanto a, no escolarmente, sino la vida de estudiante. Yo no vivía en Cambridge porque mi escuela está en Boston. Claro. Entonces yo cuando decía quiero estudiar en Harvard me imaginaba en mi bicicleta en el campus central de Harvard, con ladrillos rojos y todo bonito. Bueno, la realidad es que la Escuela de Salud Pública está en Boston, en un área pues no tan bonita de la ciudad, al lado de la Escuela de Medicina. Es una escuela pequeña, es una escuela que tampoco es tan conocida dentro de la escuela. O sea, muchos alumnos no saben dónde está ubicada físicamente, ¿no? Entonces, yo vivía junto con 3 compañeros en una casa que habíamos encontrado en una zona de la ciudad donde nadie vivía. Entonces, digamos, en ese sentido, mi experiencia de estudiante no fue la típica o la que todos imaginamos cuando hablamos de estos lugares, ¿no? Pero no voy a decir que fue mala, para nada fue mala, simplemente fue diferente. En cuanto a la escuela, los retos que tuve, pues puedo mencionar un reto en particular, que fue que a la mitad del año, durante enero, más bien, todos los estudiantes de maestría tienen un proyecto. En la maestría en salud pública, este proyecto se llama Practicum como práctico, poner las manos a la obra, ¿no? No es una tesis, porque la maestría en salud pública es un grado profesional, no es un grado académico. ¿Qué quiere decir esto? Que es más sobre aprender a hacer cosas, no eres maestro en ciencias, no eres PhD, eres una persona que ya tiene una preparación académica, que quiere como aprender a poner manos a la obra, sin decirlo de una manera simple. Entonces, este practicum yo lo hice en Perú y con una persona que había conocido durante la maestría y que me había inspirado mucho. Y al final mi practicum no fue para nada lo que esperaba. Por diferentes circunstancias, la experiencia ya no fue tan buena, no pude hacer lo que quería hacer, el plan que tenía no me salió. Digamos, hubo mala comunicación con la que era la persona con la que iba a trabajar allá. Muchas situaciones que se dieron y yo inicialmente decía, ¿cómo es posible, no, que haya primero que decidí tan mal? ¿Cómo me pude haber equivocado en esta decisión? Cuando había miles y millones de opciones, ¿cómo fui a tomar esta, no? Entonces, ya después, con el tiempo, me he dado cuenta que el hecho de haber bueno, suena muy exagerado, pero fracasado un poco en esta experiencia, me hizo aprender muchísimo de cómo a veces son las cosas, ¿no? La vida universitaria y la burbuja no es así siempre en la vida real. Entonces, eso, aunque no fue para nada ideal, creo que fue una experiencia que al final me hizo aprender muchas cosas. Y afortunadamente mi proyecto salió muy bien, pues porque ahí le perseveré y todo, y pude presentar un póster sobre mi proyecto, encontré cosas interesantes. Entonces, al final fue una experiencia rara, no la mejor, no la experiencia que uno espera de un práctico en Harvard, pero fue parte de lo que pues es, así son las cosas, ¿no? Así pasan. Entonces, ese fue como un reto. El otro reto que creo que muchos estudiantes sentimos es que llegas a estas escuelas y toda la gente que te rodea es súper inteligente, toda la gente que te rodea es súper movida. Tú dices, híjole, ¿y yo cómo entré aquí? Si la persona que está al lado de mí, Sí. no sé, lleva siendo, por ejemplo, médico en Médicos Sin Fronteras 5 años y después se fue aquí, después fue allá y ya tiene un doctorado. O sea, gente con mucha experiencia, gente súper movida, que tienen proyectos de todo tipo y tú te preguntas, bueno, ¿y yo? ¿Cómo? Como que si llega esa duda, hasta tiene un nombre y todo. El síndrome del impostor, ¿no? Exactamente, el síndrome del impostor, que es muy común, le pasa a mucha gente. Pero luego te das cuenta que eso es un reto y una vez que te das cuenta que le pasa a todos y todo el mundo se siente igual, ya, se olvida, pero en esa
esa parte, digamos. Sí. Te puedes tardar en acomodar o sentirte cómodo. Y lo que mencionaba hace poco, el otro reto fue aprovechar todas las oportunidades que se me dieron. No puedo decir que lo hice bien desde el principio, creo que el tiempo pasa tan rápido y tienes tantas exigencias académicas que me quedé con muchas ganas de ir a muchas cosas, a muchas conferencias, a muchos seminarios, a muchos eventos. Mientras fue pasando el tiempo, creo que lo pude aprovechar más. Desafortunadamente mi programa fue muy breve, solo fue un año, entonces no pude, digamos, tener más tiempo para aprovechar esas cosas, pero creo que es bonito, un equilibrio durante mi año por allá. Sí, sí, sí. Yo también, o sea, de los 2 años que estuve, pues sí, la verdad es que siempre tienes que tomar decisiones, ¿no? En cuanto a si quedarte a hacer el problem sets y las lecturas extracurriculares o irte a un evento con tus compañeros o a un simposio o lo que sea, ¿no? Entonces sí, creo que siempre es un tema el tema del tiempo en estos programas y en universidades tan interesantes como la Universidad de Harvard. Aquí nos preguntan si tú crees que actividades extracurriculares, digo, hablando un poquito sobre el proceso de admisión, si crees que son importantes. Fines, hola, Jorge Márquez, saludos de Facultad de Medicina. Qué bien que haya alguien de la facultad aquí. este, yo no fui parte de Afines. Afines, para los que no saben, es un programa que le permita a los alumnos ser parte de diferentes proyectos de investigación. Yo no fui parte de Afines. Si lo quieres hacer, pues claro que sí. Obviamente no te va digamos, vas a aprender muchísimo desde un momento temprano en tu carrera. Claro que te va a ayudar. Yo no lo hice, entonces no te puedo decir como que es algo que a fuerzas tengas que hacer, ¿no? Pero pues que te ayuda, claro que te puede ayudar. ¿Alguna actividad extracurricular? Pues en mi caso fue tener una experiencia después de la carrera, haber tenido la visión, digamos, laboral no médica, fue la que yo creo que me ayudó a ser mejor estudiante y a poder aprovechar más mi maestría. Hay mucha gente que va ahí que solamente es médico, digamos, no ha tenido ningún otro tipo de experiencia fuera de un hospital, pero para mí, en mi manera de ser o de ver y entender la salud pública, creo que fue una experiencia más rica porque tenía este otro punto de vista. Pero te diría que siempre aprender de otras cosas diferentes, pues te va a ayudar. Esa es mi opinión. Y bueno, Uh-huh. del tema del transporte público, la verdad es que con una bicicleta te mueves muy bien, por lo menos Uh-huh. ese fue mi caso. Y si no, pues Sí. está el tema del metro, que también conecta muy bien Boston, conecta muy bien Cambridge y las zonas aledañas. Entonces, por ahí pues también sale muy barato moverse y estar en continuo, pues sí, irte de una clase a otra, pues también implica muy poco esfuerzo. Bueno, si quieres, entonces, no sé si quieras agregar algo más sobre la etapa digamos, sobre esta parte de la conversación de tu Uh-huh. estancia en la universidad, o quieres que ya pasemos a la parte del después. Y sobre la parte del después, pues me gustaría saber cómo haber estudiado este programa en la Universidad de Harvard te ha ayudado en tus planes profesionales. Ok, si quieres pasamos Buenísimo. al después, a menos de que alguien tenga una pregunta específica sobre mi estancia ahí, Si quieren que ahorita las podemos vayan seguir. preguntando, de cualquier forma, voy checando el chat. Muy bien. Sí, si quieres sobre el después, Ajá. si quieres ya entramos de una vez y es básicamente si te ha gustado, más bien, cómo te ha ayudado este programa en tus planes profesionales, qué estás haciendo ahorita y si el programa cumplió como tus expectativas para el después de lo que ahorita estás haciendo, digamos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo el programa cumplió mis expectativas? Sí,
aunque es muy breve, eso sí, sí debo decir, como que es una lástima que solo sean 9 meses porque hay un límite de las cosas que puedes aprender, de las clases que puedes tomar en ese tiempo, ¿no? Entonces, siempre me quedo, supongo que porque me la pasé muy bien, me quedó esta sensación de ojalá hubiera podido estar más tiempo, estudiar más. Creo que las maestrías idealmente deben de durar 2 años o sí, más 2 años, un año, aunque nos la dan como les expliqué, si tienes un grado avanzado, te dan esta como, ahora sí que como tú ya hiciste muchos años de carrera, te dan esta opción de una maestría corta, pero bueno, si eres como yo, que era un feliz estudiante, entonces pues me hizo falta que me durara más, ¿no? Esto en cuanto a la duración, yo creo que el programa me retó mucho en mi capacidad de acoplarme a cosas y tareas que no había hecho nunca. Como a la segunda semana llegamos y nos pidieron un ensayo complejísimo evaluando al sistema de salud de Etiopía y cómo hacerlo un sistema de universalización de salud. Y tenía que escribir un policy memo eh, que pues obviamente después estudiar medicina y decía, ¿qué es esto? No tengo ni idea qué hacer, no sé qué. Y ponerme en esa situación de decir, no tengo ni idea qué hacer, me hizo sacar una cantidad pues de habilidades o cosas nuevas que no había usado en muchos años o que no sabía que podía rescatar esa parte, digamos. Entonces, eso me gustó mucho, que me retaran y aprender a salir adelante y acoplarme y que mi carrera me había dado algunas habilidades, pero algunas otras no. Entonces, ese momento en el que dices, no sé qué hacer, esto no lo sé hacer, pero lo tengo que hacer. Eso es algo que me pasó muchas veces en mi maestría y me enseñó mucho. En lo que más me ayudó o lo que yo siento que más he cambiado es que antes de entrar a Harvard pues me pensaba mucho las cosas, por ejemplo, ay, me gustaría conocer a tal persona porque me inspira, o es una persona cuyo trabajo me parece interesante. Y yo no hacía tanto eso, ¿no? Esto de eh, esa palabra que se utiliza mucho, que es el networking, que es estar en una fiesta, llegar a hablar con alguien y hablar sobre qué hacen profesionalmente, a mí se me hacía súper raro o muy complicado. Entonces, creo que ahora, después de ese año, yo desarrollé mucho más habilidad para hacer esas cosas. Ahora ya me atrevo mucho más a escribirle un correo electrónico a alguien que no conozco o a alguien que creo que me gustaría aprender de esa persona, que antes no lo hubiera hecho, la verdad. Entonces, eso aprendí y creo que es lo que más me ha ayudado profesionalmente, es como aprender nuevas habilidades, aprender a atreverme a hacer cosas que antes no hacía. Y pues así, es mucho más lo que aprendes, en mi experiencia es mucho más eso, son más enseñanzas como de vida y de habilidades, más que académicamente. Obviamente aprendes muchas cosas académicas, pero lo que más te cambia, lo que más te modifica tu vida posteriormente son esas habilidades nuevas que desarrollas. Y también Harvard creo que o sea, como que se toma muy en serio esta parte del networking. Ujú. Una vez, o sea, cuando eres estudiante, lo que tú decías, hay muchísimos eventos donde te invitan a conocer personas muy interesantes, pero una vez que te gradúas, también continúa como esta red Sí. de Harvard donde puedes interactuar con muchísimas personas muy interesantes. Entonces, creo que la experiencia Harvard, digamos, se queda en Cambridge un año, pero continúa también digamos, el resto de tu vida Ujú. y sigues conociendo gente muy, muy interesante que está haciendo cosas muy interesantes. A mí me pasó una vez que llegué, no sé, a Filipinas y mandé un mensaje de, oigan, hay un egresado Harvard por aquí, y te escriben y entonces vas y te reúnes con ellos y son súper buena onda y platicas. O sea, como que te Ujú. vuelves parte de una red global muy padre Ujú. y lo que tú dices, desarrollas este tipo de habilidades también. En mi caso también, de tantos eventos que ibas, pues ya, o sea, ni modo que te quedes mudo en todos, ¿no? Entonces,
como que te Sí. fuerzas a platicar, como que desarrollas otro tipo de habilidades y eso creo que es Ujú. también algo muy valioso, que no está, digamos, o sea, que no es algo que tú estás, o sea, digamos que no es algo que está en tu currículum, pero viene acompañado la experiencia con estas cosas que también te dejan pues muchísimas, Exacto. muchísimas enseñanzas. Me gustaría entonces, digo, si tienen preguntas, irlas anotando en el chat, pero me gustaría entonces, un poco para ya finalizar la plática, es que una persona, digamos, Sandra de 23 años, 24, que viene acabando la carrera, que tiene Ujú. todas estas dudas, todos estos miedos, si es lo que tú decías, como suficientemente bueno para entrar a estas universidades, para aplicar a estas universidades, ¿tú qué le dirías a estas personas? A esta Sandra de 23, 24 años, como Ujú. 3 puntos importantes para fortalecer el perfil y quizás pensar que de 25, 26, 27 años se puedan ir a estudiar a una de estas universidades muy buenas. Ujú. Bueno, lo primero sería repetir lo que alguien me dijo a mí y fue, tómate tu tiempo para ser el mejor candidato posible. Es decir, no tengas tanta prisa de hacerlo porque ya terminé la carrera y ya lo quiero hacer, ¿no? Como hemos hablado, las universidades son los programas son de alto nivel, las universidades tienen criterios de selección muy estrictos para quienes aceptan como sus alumnos. Entonces, el tener más experiencia, tanto laboral, académica, de lo que tú quieras según tu área de estudio. Creo que esto te da herramientas, experiencias que contribuyen mucho a tu solicitud y que contribuyen mucho a quién eres durante la maestría. Entonces, eso sería un punto importante para mí. No hay que tener prisa en hacerlo rápido solo para como, ser más joven o hacerlo más joven o seguir directamente después de la carrera, sino en el momento en el que tú sientas que ya has hecho suficientes cosas, que te han dado una experiencia, eso va a hacer que tu experiencia de maestría sea mucho más rica que si lo haces recién salido de la carrera. Esa es al menos mi opinión sobre mi escuela, bueno, escuela de salud pública muy en particular, por la gente con la que conviví, este era mucho más común, gente, digamos, más hacia los 30 que hacia los 25, ¿no? Buenísimo. El segundo punto sería sobre el ensayo. Entonces, esto no lo mencioné antes, pero ahora aprovecho. Hay que preparar tu ensayo con cuidado y dedícale tiempo. Para hacer una maestría en salud pública no vas a tener una entrevista como hay para otras escuelas. Entonces, es un error muy común dejar el ensayo hasta el final, hacerlo así las últimas 48 horas antes de la fecha límite, hacerlo con prisa. Y en realidad el ensayo es de toda tu solicitud, tu ensayo va a ser la oportunidad de reflejar quién eres, qué te interesa, qué te hace especial, porque no vas a tener oportunidad de una entrevista, al menos para mi programa en particular. Entonces, este ensayo es tu oportunidad para mostrarle a estas personas quién eres y por qué vales y por qué te deben de tomar en consideración. Entonces, ese sería otro de mis consejos importantes para hacer una maestría en salud pública. Y la última es que no te desanimes con toda la lista de trámites, exámenes, pagos, ensayos, requisitos, bueno, todo lo que hay que hacer para poder llegar al día en el que pones enviar a tu solicitud. Al principio, la verdad, dices, ay, no, son muchas cosas, me va a tomar mucho tiempo, es algo muy complicado, pero siempre, si haces un plan, una como línea del tiempo, cuándo hacer qué, cuándo tengo que hacer qué, hacer las cosas con tiempo y sobre todo, si estás muy seguro que lo quieres hacer y lo planeas bien, no hay realmente razón por la que no llegues a tu objetivo. Entonces, pues bueno, siempre acordarse por qué lo estás haciendo y seguir adelante. Buenísimo. Vienen algunas preguntas sobre qué meter más peso y demás. Creo que, digo, en la parte de aplicación, me Uh parece que -huh. el tema de ensayos, lo que tú platicas, contar un poco tu historia, se vuelve relevante. Comentabas que el tema del TOEFL y del GRE quizás pues no son, digamos, tan relevantes, se considera más como la aplicación completa.
Yo sí pensaría que las cartas de recomendación también son, digamos, una parte muy, muy importante Sí. de tu proceso de aplicación. Digo, el que Martín, por ejemplo, que haya sido un egresado, te pudiera haber brindado una carta, creo que es muy importante. En mi caso también un egresado me firmó una carta, entonces por ahí creo que también se podría intentar. Entonces, en cuanto al contacto de Sandra, sí, publicaremos en nuestras redes sociales su contacto para que si tienen algunas dudas específicas le puedan preguntar. Y pues no sé, Sandra, si quisieras agregar algún comentario final para ya finalizar la plática. Pues bueno, no sé si puedo contestar rápido Sí, una de claro, las claro, sí, sí, preguntas. sí. De Jesús, ¿alguna recomendación para analizar a la escuela y al programa? Eh, pues primero puedes entrar a... Hay muchas páginas en internet donde hacen como ranking de las escuelas. Obviamente estos rankings, pues bueno, toman en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, Johns Hopkins siempre sale como número uno a comparación de Harvard y luego a veces cambian, es decir, hay muchos parámetros que toman en cuenta, números de alumnos y demás, pero estos rankings te pueden ayudar como para decidir si te importa ir al top 10, por ejemplo, o al top 5, ese fue el primer paso. Después, claro, ver los programas, clases en particular, profesores, y si tú conoces un profesor en México que conozca a alguien de una escuela, esa siempre es una buena manera de pues, explorar qué tiene esta escuela para ofrecerte o qué características van bien para ti. También el lugar donde está la escuela. No solo es lo académico, sino la experiencia que puedas tener donde vives. Y eso es casi a veces tan importante como lo que pasa dentro del salón de clases, es todo lo que pasa afuera. Eso es Claro. algo que Harvard sí que te ofrece. Pero también muchas otras, ¿eh? No solo es... y pues, ¿qué más? Pues bueno, nada más. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse inscrito a esta conferencia y muchas gracias Giovanni por haberme invitado. Espero que hayan aprendido algo y les sea útil. Obviamente si quieren ponerse en contacto conmigo, pues mi correo electrónico está disponible. No sé si lo pongo aquí directo Si para quieres que ponerlo en lo el tengan. chat, de cualquier forma en Uh-huh. las redes también lo publicaremos, pero para que los participantes por lo menos aquí lo tengan, ¿no? Muy bien, y pues si me quieren contactar para lo que sea, cualquier duda pues con mucho gusto les ayudo. Eh, la conclusión es que la salud pública es una disciplina muy bonita, muy variada, donde vas a conocer a gente de todos lados, de todas las disciplinas, todas las experiencias. Eh, Ser médico y hacer salud pública sí se puede y está bien. Ser médico y no ser residencia médica se puede y está bien. Y además vas a tener oportunidad de conocer a gente que tuvo todo un mundo distinto atrás y de repente vas a compartir el interés por la salud de muchas personas y por el bienestar de muchas personas. Y en épocas de pandemia, la salud pública al Seguro, final sí. es, como se habrán dado cuenta, importantísima para todos y todas. Entonces, bueno, aquí estoy si necesitan algún consejo más, ayuda o lo que sea, pues escríbanme un correo. Muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a este webinar. La verdad es que este esfuerzo, digamos, cualquier persona que sueña con aplicar a estas universidades, platicaba Sandra, sí se vuelve un proceso pesado ya en el año que vas a aplicar, quizás 2 años antes de que vas a aplicar, pero es un proceso que viene desde antes, desde visualizarte, desde imaginarte que algún día vas a estudiar en esta universidad pues empieza desde mucho antes. Y yo sí creo que el primer paso siempre para llegar a una de estas universidades es creértela, ¿no? Creer que tienes un chance, creer que lo puedes hacer. Y en esa medida, pues para esto están diseñados esos webinars, para que sabemos que va a haber un proceso difícil, un proceso largo, pero que inicien con este paso que es creérsela que se puede aplicar a estas universidades
Y yo creo que es importantísimo que como jóvenes aspiremos a este tipo de oportunidades, en el sentido de que si tenemos mejores doctores, si tenemos mejores personas en salud pública, si tenemos mejores abogados, mejores economistas, mejoramos como sociedad. Al mejorar nosotros de forma individual, mejoramos como sociedad. Y creo que en este sentido México, nuestro país, requiere de muchísimos profesionistas muy buenos en las cosas que estén haciendo. Y esperamos entonces que esto les haya servido de utilidad. De cualquier forma, vamos a dejar bueno, en nuestras redes sociales nos pueden buscar por si tienen dudas más particulares que quisieran resolver. Con muchísimo gusto nos pueden escribir y con todo el gusto también les contestamos las dudas. Muchísimas gracias por conectarse. Esperemos que ahorita con el tema de la pandemia, pues la pasen leve, que no sea tan pesado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Gracias a todos y gracias, Giovanni. Gracias. Gracias, Sandra.